Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cristo, en medio
Y ya nuevamente, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 y versículo 1, donde dice: Llegado, pues, Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. El nuevo gobernador que había sustituido a Félix llegó a su residencia en Cesarea. Descansó durante 3 días antes de iniciar la visita a la capital religiosa de Judea, que era Jerusalén. No es preciso recalcar nuevamente los datos históricos sobre Festo y la datación probable del inicio de su gobierno, que fueron considerados en el último versículo del capítulo anterior. Sigue diciendo este versículo que subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. En Jerusalén debía encontrarse con las autoridades judías, ver también qué asuntos judiciales había pendientes y comenzar a tratar los asuntos correspondientes a su autoridad en el territorio sobre el que era gobernador. Por otro lado, el descontento político que había dejado su antecesor representaba un serio problema para el gobierno de la provincia. Esa situación debía tratarse directamente con los líderes políticos religiosos en Jerusalén. La visita a la ciudad no podía, por tanto, demorarse más allá de lo imprescindiblemente necesario. Por eso estuvo en Cesarea solamente 3 días. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Los miembros del Sanedrín, por otro lado, enemigos mortales de Pablo, no perdían el tiempo en la visita de Festo, ya que inmediatamente se agruparon a su alrededor los principales sacerdotes y los principales de los judíos. Al frente de los principales sacerdotes estaba el nuevo sumo sacerdote, Ismael ben Papi, que había sido nombrado por Herodes Agripa II. El odio de todos estos contra Pablo seguía igual que el primer día. No había disminuido en absoluto, a pesar de haberse transcurrido ya 2 años que había pasado en prisión. No tardaron ellos en presentar las acusaciones en contra de Pablo. Posiblemente sus esperanzas en la condena de Pablo se habían avivado, teniendo en cuenta que la experiencia y conocimiento del nuevo gobernador en relación con los asuntos religiosos y también de la ley de Israel era menor que la que tenía su antecesor Félix. Por tanto, iban a presentar una petición y lo hacían con insistencia, como indica el verbo utilizado aquí por Lucas, que tiene en sentido de petición y luego, pero también el de instar, procurando con ello que sus demandas fuesen aceptadas por el gobernador. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Los líderes religiosos y políticos seguían en su propósito de dar muerte a Pablo. En el primer encuentro con el nuevo gobernador, procuran obtener de él como concesión de su toma de posición que hiciese venir a Pablo desde Cesarea a Jerusalén.
aquella primera ocasión de intento contra él fue frustrada por el tribuno Claudio Licias, de modo que ellos persisten en su empeño a pesar del tiempo transcurrido entre las dos ocasiones. El gobernador había sido puesto en un aprieto, porque ceder a las peticiones de los gobernantes judíos de llevar a Pablo para ser juzgado en Jerusalén hubiera sido un reconocimiento de toda la nación. Esto era una propuesta muy grata para quien iniciaba el tiempo de su gobierno. Es también probable que los judíos sospechaban que Festo estuviese dispuesto a liberar a Pablo, de manera que si emprendían un viaje hacia Roma y luego al occidente del imperio, como así lo muestra en Romanos capítulo 15 y los versículos 23 al 24, sería muy difícil alcanzarlo y también darle muerte. Es posible que Lucas registre un solo aspecto de la petición de los judíos, la de hacer venir a Pablo a Jerusalén, pero también sugerirían al gobernador que no escuchase ningún argumento del preso que impidiese realizar el ruego que ellos le hacían. Ellos pretendían sin duda que el gobernador hiciese venir a Pablo inmediatamente desde Cesarea a Jerusalén, para que fuese juzgado durante el tiempo de su visita a la ciudad. Sigue diciendo este versículo: preparando ellos una celada para matarle en el camino. La causa de esta petición no era otra que la de darle muerte en el camino a Pablo. Para ello, habían preparado una emboscada para ejecutar su criminal intención, como lo habían intentado sin resultado en otra ocasión, como podemos ver aquí en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 15. Por otro lado, no se da ningún dato sobre la celada, de modo que no puede determinarse y si los conjurados seguían siendo los celotes que se habían conjurado la vez anterior, pero pudieran ser otros diferentes e incluso en un número mayor. El plan que no había sido posible con Claudio Licias vuelve a ser otra vez el objetivo de ellos. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Festo tenía que haber sido informado por Félix, seguramente, sobre el caso de Pablo, de modo que, en cierta medida, estaba preparado para cualquier acción que los judíos planeasen. Además, es muy posible que Claudio Licias, el tribuno que intervino salvando a Pablo de mano de los judíos, estuviese todavía en Jerusalén, por lo que habría informado detalladamente de la situación de Pablo. Todo esto trajo como consecuencia que la negativa a la petición formulada del traslado de Cesarea a Jerusalén, lo que permitiría matarlo en el camino, quedó firmemente rechazada, diciéndoles que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que no saldría de allí. Esta postura de Festo tenía respaldo legal y se trataba de una apelación a la propia ley, ya que la causa había sido llevada al tribunal de Cesarea y era allí donde había de resolverse. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Nótese que Festo invita a los capacitados, esto es, los influyentes, o los que tengan poderes, es decir, hombres en autoridad,
refiriéndose especialmente al Sanedrín. De manera que los del Sanedrín, que pudieran, debían acompañarle hasta Cesarea y presentar allí los cargos que hubiera contra Pablo. Los planes de los judíos habían sido trastocados, y lo habían sido por la firmeza del gobernador Festo. No era Pablo el que subiría a Jerusalén, sino que serían los acusadores quienes tendrían que descender ellos hasta Cesarea. Por otro lado, los acusadores debían saber que sus acusaciones tendrían que ver para que fuesen aceptadas con la comisión de algún delito punible por la ley. En esta advertencia, Festo le hace saber que no reconoce las leyes religiosas de Israel como base para una corte romana. Solo serán atendidos si pueden probar que Pablo ha cometido un delito o ha cometido un crimen. Por tanto, tendrían que volver a elaborar sus acusaciones y hacerlo con más meticulosidad si ellos querían obtener una sentencia contra Pablo. Esta acusación de Festo libró una vez más la vida de Pablo. Sin duda, el Señor había determinado el ministerio del apóstol que tendría que alcanzar a Roma. Por tanto, nadie ni nada podría impedir lo que era su voluntad. Una y otra vez mueve el Señor los hilos para que aún los enemigos del Evangelio ejecuten aquello para lo que Él lo está usando. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Un nuevo juicio contra Pablo va a comenzar. Festo estuvo 8 o 10 días en Jerusalén y regresó a Cesarea, como acabo de leer. El proceso contra él se abría nuevamente por la debilidad y la negligencia de Félix al mantenerlo preso contra todo derecho. A Festo le acompañó hasta Cesarea una delegación del Sanedrín. Sigue diciendo este versículo: al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Nótese que Festo no quería demorar el asunto de Pablo, de manera que al día siguiente de la llegada se sentó en el tribunal para tratar este asunto. Un acto necesario en el funcionamiento judicial romano es que el juez se sentase en el tribunal, esto es, en el lugar donde podía emitir un veredicto en la causa y hacerlo cumplir. De ahí la puntualización lucana de que se sentó en el tribunal. La primera orden del magistrado fue hacer traer a Pablo, para que en su presencia pudieran presentar las acusaciones que hubiese en contra de él. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El relato de Lucas es muy enfático. La vista de la causa se celebró al cabo de 10 días. Sin duda alguna, fue para Festo un encuentro en el entorno religioso judío que no había tenido oportunidad de conocer en toda su profundidad. Festo, sentado en el tribunal como magistrado, mandó traer a Pablo. Su entrada seguramente causó un encuentro fuera de todo protocolo y comportamiento judicial.
los judíos, se arremolinaron en torno a él, sin duda, levantando amenazantes los puños y gritando, demostrando así sus acusaciones en contra de Pablo. Es más probable que el prisionero fuese ultrajado de una forma soez, es decir, grosera, y que los gritos pidiendo su muerte sonasen con fuerza en el tribunal. Es interesante apreciar que Lucas dice que los judíos que habían venido desde Jerusalén para presentar las acusaciones contra Pablo eran muchos. Seguramente debían ser un grupo muy numeroso de miembros del Sanedrín los que estaban presentes en el momento de iniciarse el juicio. Aquellos presentaban muchas graves acusaciones contra Pablo, pero tenían un serio problema con aquellas acusaciones que formulaban, ya que no las podían probar. La oportunidad de presentar cargos en contra de Pablo fue aprovechada por sus acusadores, buscando en ellos que resultasen graves en sus formas y lesivas en su intención de obtener la pena de muerte en contra de Pablo. Pero no había testigos que probasen las acusaciones, de modo que bastaba con que el acusado las negase para que quedasen sin efecto ante la justicia romana. Prueba de ello es que el versículo siguiente se aprecia que las acusaciones tenían que ver, además del quebrantamiento de la ley judía, la acusación de atentado contra el templo y el cargo de promover sedición contra el emperador. Estas acusaciones eran sustancialmente las mismas que había formulado Tertulo ante Félix anteriormente, como podemos apreciar en el capítulo 24 y los versículos 5 al 7. Algo quedó claro para Festo. Todo aquello tenía que ver con asuntos pertenecientes a la religión judía, cuestiones sobre el templo y la ley, difícilmente, por otro lado, eran comprensibles para un romano como Festo. Otro asunto capital es que quien tenía delante como acusado era un ciudadano romano, al que permitió defenderse por él mismo y sobre el que tenía que pronunciar sentencia que necesariamente había de ajustarse al derecho romano. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. A Pablo se le dio la oportunidad de presentar las alegaciones en su defensa. No necesitaba gran cosa para probar su inocencia, porque en los acusadores no podían probar tales acusaciones. El apóstol se limita a decir que no había cometido ninguna transgresión contra la ley de los judíos. Esto dejaba sin efecto la acusación de haber cometido acto indigno en contra de la ley judía. Todo lo contrario, porque Pablo estaba actuando conforme a ella, cuando fue maltratado precisamente por los judíos. La defensa era siempre, por lo que le basta a Lucas una sola frase para resumirla. Sigue diciendo este versículo: ni contra el templo. Del mismo modo niega la segunda acusación, haber delinquido en contra del templo. Sin duda, que los judíos volvían con su mentira de que había introducido griegos en el lugar sagrado reservado solo a judíos. Continúa diciendo este versículo: ni contra César he pecado en nada. La tercera negación de Pablo tiene que ver con la acusación de haber delinquido contra César. Ahora bien, esta era la peor de las acusaciones, si se pudiese comprobar,
porque traía como consecuencia la pena de muerte. Nadie podía acusarlo de sedicioso. A este delito, el gobernador, como representante del emperador, tenía que presentarle mucha atención. Este cargo fue presentado por lo menos en 2 ocasiones anteriores. Una en Tesalónica, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 6 y 7. Y la otra por Tertulo, ante Félix, en el capítulo 24 y versículo 5. Las acusaciones anteriores caían dentro de la jurisdicción del Sanedrín, pero la de delito contra César tenían que ser resueltas por un tribunal romano. Esto permitía al acusado hacer apelación a un tribunal superior, llegado incluso al mismo emperador. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? La debilidad de Festo se pone de manifiesto. Lo mismo que su antecesor, le era para él de mucho más interés congraciarse con los judíos que hacer justicia al acusado. No cabe duda que las circunstancias políticas de los judíos pesaban firmemente en el ánimo del gobernador, que quería la paz en el territorio que gobernaba. Él, Festo, sabía de los conflictos generados por los judíos, algunos de los que habían terminado con derramamiento de sangre. Pablo no había cometido ninguna transgresión, ni en relación con los judíos y sus leyes religiosas, ni contra el César. Lo que cambia era su inmediata puesta en libertad. Sin embargo, la conclusión a que llegó Festo era que si bien no había crimen alguno, en materia política podía haber algún delito en materia religiosa. Nótese que los romanos protegían y permitían el ejercicio de las religiones que conocían, de modo que no le correspondía a él juzgar situaciones semejantes. Por tanto, la competencia de solventar las acusaciones formuladas contra Pablo en el ámbito religioso debían tratarse en un tribunal religioso, y éste estaba en Jerusalén. Pero no era posible pasar a un ciudadano romano a la jurisdicción de otro tribunal si no era con su consentimiento. En base a esto, va a formular una propuesta a Pablo, consistente en mudar de fuero. Dice la última parte de este versículo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? El gobernador acaba de hacerse cargo del gobierno de la provincia, y ante él estaban los representantes de la Corte Suprema de la nación, que debía gobernar, y para él representaba una necesidad política hacer alguna concesión a quien ostentaba el poder político religioso en Judea, siempre que pudiera compaginarse con el ejercicio de la justicia y sin menoscabo de ella, ya que quien se juzgaba era un ciudadano romano. El Sanedrín demandaba que el caso fuese juzgado en Jerusalén, y para Festo representaba lo mismo hacerlo en Cesarea como hacerlo en Jerusalén. Para garantizar a Pablo un juicio justo y el amparo del mismo, el gobernador prometía subir con él a Jerusalén y ser allí donde fuese juzgado.
Con todo, Pablo debía pensar si el consejo que auxiliase al gobernador en el juicio y a quien consultarse sobre asuntos decisivos para dictar sentencia sería el que tenía en Cesarea, o si, al tratarse de asuntos religiosos, consultase a los miembros del Sanedrín en Jerusalén, con los que la sentencia sería condenatoria para él. Esto debe añadirse también el riesgo que correría en Jerusalén si se le declaraba inocente y era puesto en libertad. Toda la protección que había tenido entonces, prestada por las fuerzas militares romanas, cesarían en el momento de la puesta en libertad, con lo que quedaría en manos de los sicarios judíos que se habían juramentado en contra de él para darle muerte. Todo esto va a influir en la respuesta que Pablo va a dar a la propuesta de Festo. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué Félix esperaba que Pablo le diera dinero a cambio de su libertad? ¿Y qué nos dice este texto de Félix y qué nos dice de Pablo? Si Félix esperaba recibir dinero de Pablo, es porque tenía él buen ojo para estas cosas y sabía que Pablo tenía recursos económicos propios o muchos amigos adinerados, pensaba él. Y hasta es muy probable que Félix vio algo en Pablo que despertó su codicia, porque si la apariencia de Pablo fuese de un hombre pobre, nadie esperaría nada de él. Y Pablo en realidad, si hubiese él querido, sin ninguna duda podría conseguir suficiente dinero para salir libre, pero él prefirió continuar preso. Este texto habla muy mal de Félix, quien evidentemente no era un hombre justo, sino venal y oportunista. Él quería sacar provecho de cualquier situación. Pero también nos habla muy bien de Pablo, que siempre quiso hacer las cosas por derecha, aunque eso le significase años de cárcel. Amigo y amiga oyente, desgraciadamente suele haber personas como Félix, personas que se suelen aprovechar para sí mismos del lugar que ocupan, y otras personas no hacen como Félix, porque no pueden, aunque tal vez en sus corazones esté el poderlo hacer, pero como he dicho, no lo hacen porque no ocupan lugares como el de Félix o otros similares. Y es que todas las personas, cuando ya nacemos, ya lo hacemos contagiados por el virus del pecado, que fue transmitido por Adán y Eva cuando pecaron en contra de Dios en el huerto del Edén. Lo podemos ver con nuestros ojos en el día de hoy, por ejemplo, con un niño o una niña, sin que nadie les enseñe, ya ellos muy bien saben hacer lo malo. Por tanto, mi amigo y mi amiga oyente, solamente cuando el hombre y la mujer viene a Cristo en arrepentimiento sincero, es cuando Cristo le puede perdonar y le da su espíritu para que haga que ese creyente que acaba de nacer del espíritu haga la obra de regeneración en su vida. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si nunca antes le has invitado a Cristo a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo. Por tanto, yo te animo a que ores conmigo y repitas esta oración de fe. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, en cierta manera me siento una persona reflejada en algunos asuntos como Félix. Siempre me miro a mí mismo y pienso que debo aprovecharme en toda situación de los demás. Entiendo que esto es
egoísmo, que no miro por mi prójimo. Te pido perdón por todo aquello que hasta ahora he hecho mal. Te pido perdón por todos mis pecados y mis delitos. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti y no escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más.
nada más que escucharte hablar.